de pronto identificar genes maestros o genes útiles, los cuales pueden ser de suma importancia con relación a la efectividad o la eficiencia que puede tener lo que es un cultivo con relación a su comportamiento eh, en un carácter X, ¿no? Entonces nosotros venimos y hablamos un poco sobre hacia dónde va lo que es un fitomejoramiento. Si conocemos todo lo anterior, sabemos que conocemos genética, conocemos todo lo asociado a la biología molecular, procesos de transferencia de genes, marcadores moleculares, bioinformática y todo eso. Y si somos capaces nosotros y tenemos las bases para identificar genes maestros y posteriormente transferirlos a un genotipo, entonces ya tenemos eso. Entonces, ¿hacia dónde iríamos nosotros en el mejoramiento? Más o menos hablamos que de una gran cantidad de recursos fitogenéticos, X especies que han sido domesticadas, algunas incluso han sido caracterizadas, es decir, que pueden ser comestibles o pueden formar parte de nuestras dietas. Eh, Obviamente toda esa variabilidad genética que hay en términos de biodiversidad está ahí, la podríamos utilizar. Contamos también con la parte bioinformática, marcadores moleculares que nos permitirían avanzar en nuestros procesos de mejoramiento. Y obviamente, al final, mediante el uso de todo esto que hemos mencionado, lo que queremos nosotros de pronto es generar mayores rendimientos por unidad de área, ¿no? Es decir, aumentar rendimientos y de una u otra manera conservar lo que es esa calidad. Hoy en día se está trabajando mucho en lo que es la resistencia, ¿no? Generar materiales resistentes a plagas y enfermedades, lo cual de una u otra manera lleva a disminuir el uso de lo que son plaguicidas X en términos generales, los cuales juegan o generan lo que es un impacto en términos del ambiente. Miremos nosotros qué justifica lo que es el mejoramiento. Más o menos el 99% de la comida es producida en la tierra, si hay únicamente un porcentaje del 1% en los océanos y aguas interiores, pero algo muy interesante es que más o menos el 93% de la alimentación humana depende de plantas y sabemos que los animales también comen plantas, el maíz de los concentrados tiene su origen en las plantas, entonces vemos nosotros que las plantas son como el ser más importante para que nosotros estemos aquí de pronto hablando, ¿no? Eh, También en la parte de la farmacéutica, ¿no? Más o menos 80% de las medicinas provienen de plantas, algunas plantas que por su genética tienen propiedades medicinales, algunos compuestos son extraídos y posteriormente son transformados o procesados para generar una medicina X. Eh, Vemos nosotros, tenemos un dato por acá, un dato que salió ahí por el año 2017, una caracterización que hizo una muchacha, es una inglesa, más o menos ella menciona que 7.000 compuestos químicos medicinales provienen de lo que son especies vegetales. El incremento de lo que es la población, más o menos allá por el año cero, más o menos habían 260 millones de bocas para alimentar. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que a medida ha ido pasando el tiempo, la población se ha ido incrementando, ¿no? Más o menos allá en el 2050, que también es uno de los últimos datos, se cree que van a haber 10.000 millones bocas por alimentar en los mismos suelos, en los mismos espacios que actualmente se están produciendo, incluso algunos están siendo invadidos por urbanizaciones. Entonces significa que deberíamos de trabajar duro en lo que es la mejora genética para generar materiales con mayor alto potencial genético productivo y en términos también de precocidad. También tenemos un factor muy interesante que es la mala distribución de la lluvia, la variabilidad climática que nos está afectando. Entonces debemos de trabajar en vista de esos problemas. Más o menos vemos qué come el hombre. Vemos que el hombre por lo general come arroz, trigo y maíz. Más o menos el 66% de las proteínas y las calorías dependen de estos tres cultivos. Sin embargo, más o menos tenemos 30.000 especies vegetales con alto potencial comestible de las cuales nosotros no hacemos uso, ¿no? Entonces deberíamos de empezar más a comer arracacha, tubérculo y cualquier otra cosa, malanga, que en Honduras se consume mucho. Y aparece lo que es un dato muy interesante. El hombre usa al menos del 1% de las plantas para vivir. Tenemos mucha biodiversidad. Eh,
¿Cuál ha sido los incrementos en la producción de los cereales después de la Revolución Verde? Obviamente no hemos tenido resultados significativos, pero miremos que con todos esos materiales genéticos que fueron liberados en esta famosa época de la Revolución Verde, por los 70, se logró triplicar la producción de los principales cereales, ¿no? Sin embargo, del 70 al 2000 no se han logrado incrementos genéticos significativos en los cereales, ¿sí? Y también hay otro dato muy interesante, que más o menos con ese incremento de la población a medida pasa el tiempo, se necesita de una u otra manera aumentar el rendimiento de los principales cereales, del arroz, trigo y maíz, en un 80%. Tenemos un plazo entre del 1990 al 2025, algo que todavía no se ha logrado. ¿Cómo alimentar al mundo? Viene esta pregunta con 10.000 millones de habitantes. Una de las alternativas que tenemos es ampliar la base de cultivos empleados para la alimentación. Tenemos 30.000 especies de las cuales podemos comer y mantenernos vivos, o seguimos dependiendo de las mismas y probablemente vaya a haber una hambruna, ¿no? Incrementar los rendimientos, es decir, si una planta produce 5 libras, la producción por planta es de 5 libras o 2 libras o 1 libra, bueno, llevémosla a 20 libras. El incremento de la frontera agrícola que facilite todo lo relacionado con los tratados de libre comercio, y obviamente hay que empezar a utilizar todas esas nuevas técnicas y tecnologías que nos permiten manipular la genética. ¿Qué busca el mejoramiento? Mayor adaptabilidad de los cultivos, es decir, la variabilidad climática, los cambios en las temperaturas, la variación de las precipitaciones, nos lleva a que de pronto generemos cultivos por sitio de producción o por zona, ¿no? Obviamente el aumento de la producción por unidad de área es otro de los retos, generar cultivos más resistentes a plagas y enfermedades, o a estrés, variedades resistentes a estrés, producto de la baja disponibilidad de agua, obviamente generar cultivos que presenten una mayor precocidad, eh, y obviamente generar, puedan ser cultivados mediante un sistema de asocio, ¿no? Y puedan tener un doble receptor de los sistemas productivos. ¿Qué es lo que se ha logrado con el fitomejoramiento? En algunos países desarrollados se han logrado incrementos, ¿no? Por ejemplo, en la remolacha azucarera se lograron aumentos en términos porcentuales de azúcar. Igual manera pasó en el girasol con relación al contenido de aceite. Las variedades que se cultivaban allá por los 40, producían menos aceite que las actuales. Y así nosotros hemos visto en los diferentes cultivos, maíz, trigo, es decir, el mejoramiento ha avanzado, entonces también los rendimientos han ido aumentando, ¿sí? Cuando nosotros hablamos un poco de los logros del fitomejoramiento en Honduras, nos centramos un poco en el fitomejoramiento participativo, que es algo que se ha hecho de manera conjunta, menciono, con otros países, ¿no? No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. ¿Dudas? Solo en eso, ingeniero, que usted dijo que el 99% de lo que consumimos la población es producido en la tierra. Sí, pero por ejemplo en la clase de hortalizas a nosotros nos hablaron acerca de los países europeos y acá también en los Países Bajos, como también ya están incrementando lo que es la producción en hidroponía. Entonces ese dato ahí no sé si lo maneja usted, lo de la hidroponía. Los sistemas acuapónicos, sería acuaponía, son sistemas de doble propósito, que en algunos países se están implementando, pero son sistemas muy intensivos y son pequeñas áreas, ¿no?
Sí, entonces no sé si ese dato, traté de revisarlo ayer y creo que no ha cambiado, no ha salido un documento que diga lo contrario. Si bien es cierto, desde un punto de vista de hortalizas, quizás ellos tengan un dato diferente, pero desde el punto de vista genético, decir siempre seguimos, si hablamos en los océanos, no vas a establecer un sistema acuapónico en los océanos porque es agua salada, ¿no? Entonces, no sé si tú fisiológicamente me puedes justificar si una planta puede crecer a 30.000 partes por millón. No sé, porque el dato es bien claro, ¿no? Menciona la parte de lo que son los océanos, ¿no? Ya si nosotros vamos y hablamos de un sistema modificado, ya es algo diferente, ¿no? Un sistema acuapónico, un sistema con doble propósito, puedes tener peces por abajo, tener lechugas o algunas hortalizas de hoja por encima, ¿sí? Pero ya es un sistema modificado, ¿no? Y obviamente son pequeñas áreas, son, es decir, para más o menos establecer una pequeña área necesitan millones, ¿no? ¿Sí? Pero en el mar, ¿será posible eso? ¿Será posible en los océanos trabajar con sistemas acuapónicos? Pero la salinidad del mar no afectaría a los cultivos, ingeniero. Bueno, entonces hablamos ahí, ¿no? Es decir, estaríamos eh, hablando solamente que trabajemos en generar variedades, porque por lo general en los sistemas acuapónicos se trabajan con más hortalizas de hoja, ¿no? Yo creo que el ingeniero Paz por ahí tiene pensado, creo, junto con Samir o algunos otros compañeros de hortalizas, establecer un sistema acuapónico, que creo que quizás será un área de unos 50 metros por unos 50 metros cuadrados. 50 por 50, pues. Entonces, desde ahí nosotros empezamos. Si se pudiese cultivar en el mar, sería fenomenal. Sí, pero no. Siempre necesitamos tierra firme y modificar los sistemas. Entonces, nosotros vemos algunos logros del fitomejoramiento. ¿Qué, qué hay ahí? ¿Qué se ha logrado en Honduras? Más o menos se lograron generar algunas variedades creo, mejoradas, se mejoraron algunas variedades, en esta cual participó el doctor Rosa, pero fue algo participativo, ¿no? Donde se vieron involucrados con Nicaragua, ¿no? Se generaron algunas variedades, como la palmichán, esta otra variedad maculacito, y así se ha ido trabajando. Por lo general, la mayor cantidad de materiales que se traen a evaluar en Honduras y que posteriormente son liberados, muchos, tanto frijol como arroz, son producidos en CIAT, en el Centro Internacional de Agricultura Tropical, que son ellos los que tienen la mayor cantidad de materiales colectados y conservados bajo condiciones controladas. Más o menos en la historia de Zamorano, 62 variedades de frijol ha generado. Por acá podemos ver algunas secuencias de ellas. Obviamente, difícilmente vamos a identificar con secuencia, este es el nombre X, pero más o menos ellos han trabajado en eso, ¿no? Otros logros del mejoramiento. Se han generado cultivos adaptados o se han generado materiales para zonas específicas, lugares, países específicos, regiones específicas. La resistencia, tanto a estrés hídrico como biótico, se ha logrado. Ahora los materiales ya son más precoces, producen en menos tiempos. Eh, Podríamos nosotros entonces ahora hablar un poquito sobre lo que son los retos. ¿Cuál es el reto que tiene el mejoramiento? Sabíamos nosotros que teníamos que incrementar la producción en un 80%, ¿sí? Del 90 a 2025. Entonces eso, ¿no? Incrementar la productividad en las mismas tierras agrícolas,
se busca de una u otra manera reducir lo que es el uso de fertilizante, aunque lo veo eso como difícil. Quizás se puede reducir de pronto el uso de lo que son pesticidas y hacer plantas que sean más eficientes en el uso del agua. Pero con relación al uso de los fertilizantes, veo yo es un reto casi imposible porque los suelos incluso están más deteriorados, entonces es bastante complicado. Eh, el uso racional de los recursos fitogenéticos es algo que se debe de trabajar con colecciones nucleares que están allá colectadas en los bancos de genes. Se cuenta con una gran cantidad de accesiones en los bancos de dermoplasma. Nosotros podemos pedir materiales X de acuerdo a nuestros objetivos. Y obviamente todo, todo lo asociado al premejoramiento, ¿no? Esas metodologías de selección recurrente funcionan mucho si nosotros hacemos un premejoramiento que involucra lo que es una serie de actividades. El incremento de la eficiencia fotosintética prácticamente aquí sería algo bastante difícil, que es cambiar un metabolismo C3 a un C4, un C4 a un C3, o un C4 a un CAN. Es decir, todo lo asociado con la fotorrespiración de las plantas, hacer una modificación en el sistema genético de codificación y todo eso. La modificación de la arquitectura de las plantas, obviamente se ha trabajado en esto, algo que ya se ha avanzado en el aparato estomático también, asociado al uso eficiente del agua por las plantas, es decir, que sean más eficientes en el uso del agua. Pero en el cambio de lo que es un sistema de C3 a C4 mediante cruzamientos intergenéricos es algo que todavía no ha tenido éxito en la actualidad. Hay algunos comentarios, hay algunos documentos por ahí que mencionan algunos avances, pero todavía no se ve en el campo. El aprovechamiento de lo que es la POMIXI, es decir, sin necesidad de una fertilización asistida, la identificación de genes maestros, todo eso ya se ha avanzado. La modificación de los componentes de rendimiento mediante el uso de todos los asociados marcadores moleculares, bioinformática, ingeniería genética, transgénica, eso ya se logró. Y también el aprovechamiento de los recursos del ambiente, también, ¿no? Se ha ido trabajando en eso, ¿no? Mayor uso en la eficiencia de la parte de la biotecnología e ingeniería genética. Hemos venido hablando de los marcadores moleculares, todos los procesos de transferencia de genes y la parte de informática, ¿no? Y obviamente los famosos QTLs, que es un tipo de marcadores que sirven para asociar todos los componentes de lo que es rendimiento. Todo eso. No sé si tienen preguntas. Ok. El incremento de la calidad, ¿no? Hemos venido hablando de que no únicamente deberíamos de trabajar en el aumento de lo que son los rendimientos, sino también en lo que es la calidad. Es decir, no nos sirve nada generar plantas o cultivares con alto potencial productivo si la cantidad de pronto de aminoácidos esenciales que de pronto serían determinantes para el crecimiento y desarrollo de un niño de 8 a 10, de 8 a 15 años no están ahí. Entonces hay que trabajar en todo eso, en la parte nutricional. También se ha trabajado mucho en la parte asociada a la parte agroindustrial. Por ejemplo, muchas empresas exigen mucho, ¿no? En términos de calidad, la parte de los contenidos de aceite o poliinsaturados que de pronto pudiésemos encontrar al momento de la extracción, la purificación y todo eso. Entonces también se ha trabajado en eso, ¿no? Pero deberíamos de seguirlo trabajando. Por ejemplo, el incremento de vitamina E y A, C en las frutas es algo que se ha trabajado, pero que todavía falta, ¿no? Falta seguir trabajando en eso para tener mejores
resultados. Cuando hablamos de un tercer reto, aumento de la adaptabilidad. Hemos venido hablando de generación de plantas o cultivares resistentes a plagas y enfermedades, resistentes a sequías o exceso de humedad, también podría ser otro trabajo muy interesante. Al frío, exceso de calor, resistencia a suelos con problemas y algo de lo que es la fotoinsensibilidad, algo que en fisiología yo creo que ustedes lo explicaron, una especie fotosensible y insensible y todo eso, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias del mejoramiento? Si en países que están bastante avanzados, la privatización es uno de los problemas que tienen los países estos desarrollados, no digamos Honduras, ¿sí? Únicamente la empresa privada invierte en mejoramiento porque obviamente es algo muy lucrativo. Siempre estamos pensando en el aumento de la producción y calidad. Obviamente en algunos casos descuidamos todo lo asociado con la parte medioambiental. Nos interesa generar materiales con alto porcentaje alto potencial productivo, pero que al mismo tiempo dependamos mucho de lo que son plaguicidas y todo eso. No pasa nada, nos preocupamos más por producción y calidad, quizás no por residualidad de moléculas en el producto. ¿Cuál sería otra de las cosas? ¿Cuáles son los beneficios que adquieren las empresas privadas con relación a invertir en mejoramiento? ¿Cuáles serían los beneficios que tuviese el Estado? Primeramente, asegurar toda la comida, ¿no? Seguridad alimentaria. Todos tengamos comida, todos vamos a comer al mismo tiempo, al momento que queramos. Algunos beneficios sociales, obviamente, si el Estado generaba variedades mejoradas, de una u otra manera pudiese generar fondos, así como genera la empresa privada. De pronto, algunos beneficios económicos para la población sería la reducción de los costos de producción, ¿no? Porque si el Estado de una u otra manera trata de dar algún subsidio para ayudar al productor y siempre teniendo un ingreso. Y obviamente el menor uso de lo que son plaguicidas. No nos tenemos que preocupar únicamente solo por calidad y producción por unidad de área, sino que también debemos de trabajar de mano con lo que es el ambiente. Pues prácticamente eso sería la presentación, que nos faltaba ahí un poco atrasado con ustedes. ¿Nadie tiene preguntas? Dije cuando hablaba en la segunda parte, en el segundo reto, sobre incrementar la calidad, ¿cómo sería el proceso de la incrementación de las vitaminas? Es que tú tienes que partir primeramente, diríamos, nosotros analizando los genotipos, ¿no? Es decir, tú tienes dos materiales genéticos, ¿sí? Tienes dos materiales genéticos, dos. Esta fruta de pronto tenga un carácter X, pero de pronto esta otra fruta de este otro árbol no lo necesite así el mercado. Entonces, pero tiene la vitamina. Entonces tú cruzas las plantas, cruzas. Y así ya introduces la genética en una, podríamos decir, en una F1. Sin embargo, los procesos de manejo de un carácter o de introducción de un carácter, eso ya tiempo, ¿no? Eso tendríamos nosotros que y lo vamos a ver, lo vamos a explicar bien en unos esquemas de mejoramiento más adelantito. Ingeniero, Hey, lo que dijo del aprovechamiento de apófisis, de la necesidad de fertilización asistida, ¿cómo así sería? cuando hablamos de apomixis, ustedes en genética hablaron un poco de apomixis. ¿Saben qué es apomixis? Ok, cuando hablamos de una especie apomíctica, es aquella especie que no necesita, no es necesario que se dé el proceso de fecundación para que se genere una semilla, ¿no? Es decir, se da el embrión de la semilla es producto de la fusión de células somáticas, ¿sí? Tanto a nivel de saco embrionario. Eso lo vamos a ver también más adelante. Pues si no lo tienen claro, bueno, voy a tratar de ilustrar un poco más eso en la presentación, en las presentaciones siguientes.
Hay algunos, ustedes pueden revisar un poco la literatura, hay algunos cursos intergenéricos que se han hecho, ¿no? Pero todo esto está hasta ahí, ¿no? Hay algunas cosas, de hecho, sería les voy a dar una pregunta del examen, una pregunta de examen, ¿no? ¿Viene o viene, no? Ya hasta la voy a anotar aquí, es que expliquen el procedimiento de los cruces intergenéricos, ¿no? Sí, asociados a cambio del metabolismo de una planta C3 y digamos a una C4, ¿sí? Vamos a poner esa intergenéricos, ¿no? Cruzamientos intergenéricos, ¿no? De plantas C4 a plantas C3. Es pregunta de examen. Todo el procedimiento y la metodología, para que lo usemos un poco, ¿no? Estamos. Pantalla compartida, muchachos, ¿me confirman, por favor? Sí, sí, se mira. Se mira. Entonces, nosotros tenemos aquí, presentación, no sé dónde la tengo en Word. Bueno, vamos a hacer uso de esta. De los objetivos del mejoramiento, ¿no? Entonces vemos acá nosotros que en los objetivos del mejoramiento algo de lo que hemos venido hablando, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del mejoramiento? Cuando tú haces un programa de mejoramiento genético, tú tienes que plasmarte primeramente lo que son tus objetivos. ¿Hacia dónde vas? ¿Será que vas hacia generar materiales con mayor capacidad de adaptación en lugares específicos? ¿Listo? Hay que trabajar en eso. Planteas tus objetivos, tienes que conseguir los materiales que te van a llegar a cumplirlo. Mayor producción por unidad de área, también involucra la selección de materiales. Resistencia a plagas y enfermedades, también. Tienes un material susceptible que es muy productivo, pero eso es afectado por una enfermedad X o una plaga, ¿sí? Entonces hay que seleccionar ese material susceptible y cruzarlo con un material ya... es decir, tienes un material muy productivo, pero es susceptible, bueno, pasémosle los genes del que no produce, pero que es resistente. Entonces, eso es lo que tenemos que ir haciendo. Mayor precocidad, respuesta positiva al sistema de asocio, en todo eso nosotros trabajamos. Cuando hablamos nosotros de la generación de nuevos cultivares, nosotros aquí algo que debemos de tener claro es que se pueden generar híbridos simples, pueden ser híbridos varietales que surgen del cruzamiento de dos variedades o híbridos simples, cruzamiento de dos líneas endogámicas, variedades sintéticas que por lo general tienen su origen en poblaciones heterogéneas y heterocigotas, obviamente asociadas a un proceso de recombinación. Líneas puras, en este caso hablaríamos de genotipos homocigotos. Las líneas puras se generan con base en una metodología, o las variedades multilineadas, ¿no? Que en el caso de las variedades multilineadas es cuando tenemos muchas líneas y que al final presentan un igual comportamiento. Entonces se hace la mezcla de líneas y se conforman las variedades multilineadas. ¿Listo? También un nuevo cultivar puede ser un clon, ¿no? Podemos hablar de una especie perenne, ¿no? Digamos, en una guayaba, digamos. Yo tengo dos variedades y las cruzo. Como resultados, yo genero lo que es una F1, ¿sí? Pero porque es una planta perenne, eso me llevaría mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, yo parto y uso lo que es la clonación, ¿sí? Clono. Evalúo lo que es la progénie en el campo, ¿no? Evalúo la progénie y los mejores genotipos los clono. Hago la clonación. Puede ser una injertación, una embriogénesis somática, en medio del cultivo y todo eso, ¿no? Algo muy interesante que nosotros debemos recordar en la generación de nuevos cultivares es que la información genética es partida, ¿no? O es producto de la recombinación de genes que vienen de diferentes individuos.
Cuando nosotros hablamos de la generación de nuevos genotipos, hay algo muy interesante que nosotros debemos de tener claros, es que esos nuevos genotipos pueden venir de cruzamientos, hibridaciones, pero que también se hace necesario que nosotros evaluemos tanto a nivel de laboratorio, usar marcadores moleculares para así identificar la secuencia génica y nosotros estemos seguros lo que vamos a liberar. Obviamente, la liberación no únicamente involucra la identificación de los genes, sino que también involucra las evaluaciones a nivel de campo, ¿sí? Y es por eso que aquí pruebas en finca de productores. Todo eso juega lo que es un rol interesante. Cuando hablamos de la seguridad alimentaria, cómo alimentar al mundo, hemos venido hablando que tenemos una gran cantidad de recursos fitogenéticos, los cuales nos han sido utilizados y que se han utilizado, pero que los podemos utilizar. Debemos incrementar esos rendimientos por unidad de área y obviamente todo lo asociado a la frontera agrícola. Ya hemos mencionado. Involucra el mejoramiento, planificación de los programas de mejoramientos. Nosotros debemos primeramente definir lo que son los objetivos, debemos direccionar el programa. Por lo general se hacen inventarios, ¿no? Se hacen encuestas para ver qué se ha hecho, qué no se ha hecho. Debemos de conocer muy bien la especie con la que vamos a trabajar, si es de difícil proceso, si es fácil proceso. Las bases genéticas debemos de tenerlas totalmente claras. Debemos saber hacia dónde vamos. Y cuál es la dirección que le queremos dar, ¿sí? Entonces, el conocimiento de todas esas técnicas y las bases genéticas es elemental. ¿Cuáles son las características de los programas de mejoramiento? Continuidad, ¿no? Debemos, una vez iniciamos hasta que terminamos, ¿no? La conducción debe ser por personas que conozcan de genética, conozcan los principios básicos, para que así puedan formar equipos multidisciplinarios para que los programas tengan éxito. Los resultados pueden ser a mediano o largo plazo. Por ejemplo, la selección recurrente en arroz conlleva generar variedades hasta 25 años. Se trabaja en procesos de mejoramiento para generar una variedad de arroz. Las evaluaciones deben ser continuas y se deben de tomar en cuenta tanto productores, la industria como el consumidor, y las proyecciones pueden ser mirándose al futuro y algunos beneficios sociales o económicos que puede de pronto tener la población. Por ejemplo, Misael Palma está viendo para otro lado. No, hombre, observando los trabajadores. O sea que está en trabajo. Ok. Mire, ve. Ah, está bueno, está bueno. Muy bien, muy bien. Entonces, vemos ahí, muchachos, preguntas, dudas, consultas. Ingeniero, ahí en el caso que usted mencionó que, por ejemplo, si tiene una variedad productiva, pero no es resistente a cierta plaga o a cierta enfermedad, en el momento que usted le hace el mejoramiento y bueno, y por decirle ahí, le transfiere el gen que la hace resistente, este gen no podría afectarle en la productividad a la variedad. Sí, pero lo que se hace ahí es mediante un sistema de retrocruzamiento, recuperar al padre recurrente, ¿no? Es decir, al mejor progenitor. Hay que hacer retrocruces hasta que se recupera el rendimiento en un 98-99%, pero ya con el gen de resistencia introducido. O sea que no sería una F1, sino que tendría que ser muchos hasta lograr el mejoramiento total de esa Por especie. ejemplo, Arnold Urbina está acostado, ¿no? Tiene 0. Están durmiendo. Estamos en la Universidad de Ingenieros, aquí estoy en el cuarto. Jaime Rodríguez también tiene 0, sí, ya me di cuenta por las cámaras ahí. Ok. Entonces, sí se recupera el padre recurrente, ¿no? Que es el que tiene mayor comportamiento. ¿Más preguntas, muchachos? ¿Todos están en la universidad? No.
En el caso cuando se dan estos procesos de fitomejoramiento, puede incrementar el nivel ¿cómo le digo? Por decir así, el alto riesgo a plagas y enfermedades o que en cierta parte genera un mayor incremento en defensa. Es que eso te lo plasma o tú lo plasmas de acuerdo a tus objetivos. Es decir, si tú no conoces hacia dónde vas, probablemente tengas problemas, porque eso que tú me dices puede ser una problemática que puede llevar a que tu programa fracase. Entonces tú debes ajustar todo eso para que todo funcione, ¿no? ¿Sí? Es decir, si tú dices voy a sacar una variedad resistente a, digamos, digamos, una plaga que afecta bastante el frijol, menciónemela. Es esta, yo he trabajado bastante con frijol, de hecho. Esta variedad, hombre, los trips, ¿sí? Ok, trabajemos en eso. ¿Sí? Es una plaga de importancia que lleva el uso de sal, de productos caros para poderla controlar. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar sobre eso. Entonces tenemos que ver por qué el frijol es tan afectado por esta plaga. ¿Será que tiene la hoja de frijol sustancias azucaradas que favorecen que este insecto logre colonizar los cultivos? ¿O será que podemos modificar esa composición azucarada de pronto que tenga la hoja? Y que ya las hojas no sean apetecidas por esta plaga. Entonces nosotros podríamos empezar a analizar eso. ¿Sí? Ingeniero, en lo de variedades multilíneas, ¿cómo así sería eso? Cuando hablamos de variedades multilineadas, es decir, nosotros generamos, digamos, una variedad X. Iniciamos un programa de mejoramiento de una variedad X. Generamos muchas líneas isogénicas. Una línea isogénica viene de un programa de mejoramiento largo, de unos 5, 6, 7 años. Después evaluamos todas las líneas y todas presentan un comportamiento muy similar en los diferentes lugares que le evaluaste. Entonces, al final, para no desperdiciar las líneas, hacen las mezclas. Entonces, generan las variedades multilineadas. Ingeniero, puede volver a la diapo donde mencionaba usted dos tipos de híbridos, parece que eran. El híbrido simple Y el y el híbrido intervarietal, ¿lo cual? Es que no recuerdo bien el nombre, por eso le decía si podía volver a la diapo. Ahora, con gusto. Acá, híbrido simple y híbrido varietal. ¿Sí? Ahí era. ¿A qué se refiere cuando menciona ahí dos líneas endogámicas? Endogámicas. Son líneas que vienen de un proceso de mejoramiento, de unos 5, 7, 8 años. ¿Sí? Eso todavía no lo entiendes. Eso lo vas a entender cuando hablemos. Ahorita aquí todo es terminología general, ¿no? ¿Sí? Cuando usted lleguemos allá a la clase final y sepamos cómo se sale una línea endogámica, entonces, pero tú y el concepto ya sabes que esta línea endogámica puede ser utilizada para generar híbridos. ¿Sí? Ingeniero, Sí. ¿cuál es la diferencia entre una línea y una variedad? ¿Cuál ¿O cree no usted? existe? No tengo ni la menor idea, tengo esa duda. Por lo general, las variedades se generan de recombinaciones, ¿no? ¿Sí? De líneas. ¿Sí? Las líneas son puras. Las variedades en algunos casos pueden ser mezcladas. Al final vamos a ver todo esto más allá. ¿Cómo genero una variedad yo mediante la recombinación de varias líneas? ¿Sí? Por lo general en maíz eso ocurre. En algún caso, una línea endogámica, en el caso de autógamas, puede dar lugar a una variedad. Una línea endogámica puede ser considerada una variedad. ¿Sí? ¿Sí? A mí me gusta que pregunten. Endogámica.
No, es que las líneas endogámicas, por lo general, es decir, la creación de variedades multilineadas, por lo general se da en variedades autógamas, en frijol, soya y eso, ¿no? Las líneas endogámicas se generan de manera independiente. Es que las líneas isogénicas ya son las que tienden más para los retrocruzamientos. De acuerdo a tus objetivos y de acuerdo a lo que tú vas buscando. Por ejemplo, dices tú, quiero hacer un cruce entre 2 o 3 líneas isogénicas y eso va de acuerdo a tu objetivo. Lo vamos a ver en las metodologías. Yo creo que ahorita va a ser difícil que lo entendamos. Ingeniero, ¿Cuál? Es que si tú no tienes el objetivo bien plasmado y no conoces bien hacia dónde vas, y no conoces bien cómo se manipula la herencia, sí vas a tener probablemente resultados negativos. Pero si tú vas bien y has examinado bien y has consultado con los fisiólogos, con el patólogo, con el genetista, y tú como mejorador no vas a tener problemas porque vas a tener una dirección. Al final se forman equipos multidisciplinarios donde todos van direccionando el programa, ¿no? ingeniero, Lo una vamos a ver consulta. a profundidad en las metodologías. Ajá. ¿Por qué cuando se hacen estos cruzamientos, el fruto, por así decir, o sea, la producción de esta recombinación siempre es como semilla fértil, podríamos decir infértil, o tal vez no infértil, sino que como que baja producción cuando se cultiva esa misma semilla producida de estos dos cruzamientos? O sea, más que todo la consulta es por qué si son dos recombinaciones de dos, podríamos decir, de dos variedades de que en su momento fueron fértiles. Y ya cuando se hacen las dos se hace la recombinación, el producto que viene es una semilla que baja producción. El problema es que ahí donde nosotros tenemos que entender algunos conceptos muy interesantes, como ser la parte de los caracteres recesivos y dominantes a nivel de frecuencias, ¿no? ¿Sí? Si tú me dices que vas a cruzar 2 plantas y que a nivel de F1 los rendimientos son inferiores a los padres, tu valor de heterosis fue malo, ¿no? Es decir, mejor seguir cultivando tu variedad, ¿sí? Por lo general, el vigor híbrido se expresa en F1, donde todos son heterocigotos, ¿no? Entonces, quizás algo hiciste mal, selección de parentales, no tenía la información completamente clara de ellos. Pero lo que yo esperaría al momento de hacer el cruce de 2 variedades homocigotas o líneas endogámicas es que la F1 supere el valor promedio de los 2 padres, ¿sí? Si no, sigue cultivando tu variedad, ¿sí? Porque no hiciste nada, ¿sí? Entonces no tiene lógica que uses una F1 si no supera el valor de los padres. Más o menos puede ser un 20, 10%, pero debe estar por encima del promedio de los padres, ¿sí? Algo se hizo mal. Es decir, estadísticamente es imposible, ¿sí? Aunque si es posible, mejor deberías de usar tus padres, los padres que tienes, ¿sí? O quizás sería porque no hiciste ensayos de adaptabilidad. Es decir, tú puedes cruzar 2 plantas, 2 variedades que producen bien en una zona, pero puede hacer que al momento de recombinarse se dé una segregación y aparezca un gen que permita que no se adapte en esa zona. Entonces tienes que buscarle otro sitio. Es por eso la generación de variedades de acuerdo a la climatología del sitio de producción o de acuerdo a las condiciones edafoclimáticas. Entonces son muchas cosas que involucran, ¿no? No es que vamos a cruzar y ya vamos a tener buenos rendimientos. Pero
Los clones se pueden hacer de variedad y de líneas o solo de líneas. Sí. O sea, se puede clonar variedades, como te digo que variedades son recombinaciones, entonces se pueden clonar variedades y líneas o solo líneas. Depende si son plantas, es que eso depende de qué tipo de planta estés trabajando. Si la planta permite la clonación, la puedes hacer, si no, no. En el caso de las plantas perennes, en la mayoría lo puedes hacer para reducir tiempo. Ingeniero, pero en cuanto a eso, por ejemplo, ¿existe alguna restricción, como por decirlo así? Usted puede hacer una mejora, pero un ejemplo, tiene una especie y esa especie presenta una variedad de, bueno, de variedades, ¿no? Entonces usted podría hacer la mejora solo entre las variedades de esa especie o podría abarcar un rango más amplio, por decirlo así, entre especies de una familia o algo así por el estilo. Siempre y cuando esté dentro de un mismo acervo genético y el flujo genético sea igual, puedes hacerlo. Si no, estás nulo, porque lo que vas a tener va a ser esterilidad o no compatibilidad. Lo vamos a ver eso en la siguiente clase, cuáles son, qué pasa si cruzas plantas que están fuera del acervo genético, ¿no? Que eso todo lo maneja, se maneja más a nivel de acervo genético, que es más no más que explicar la distancia genética que puede haber entre una planta y otra. ¿Sí? Porque tú me dices de una misma familia, ponemos Solanum lycopersicum, es muy diferente a Solanum ferox. Si tú haces un cruce de Solanum lycopersicum con un ferox, es imposible. Porque el lycopersicum está en acervo genético 1 y Solanum ferox está en acervo genético 3. Y el flujo genético ahí es nulo. ¿Sí? Y estoy hablando a nivel de género, no a nivel de familia. ¿Sí? Entonces lo vamos a ver esto en la siguiente clase, chicos. Ingeniero, una pregunta. Sí. Para hacer un cruzamiento, forzosamente tienen que ser dos líneas puras para cruzar, para hacer el cruzamiento. No pueden ser líneas puras, pero lo ideal sería que fueran puras. Es decir, difícilmente un mejorador no te va a trabajar con pureza. Porque si no trabajas con pureza te estarías como engañando, solo. ¿Sí? Es como cuando tú quieres cruzar una vaca Holstein y que sea media mezclada y decir, pues quiero sacar una cría pura, pero la vaca es media mezclada, pues el toro sí es puro. Entonces al final no tenés pureza. El mejorador trabaja con genética. Se asegura de que la genética sea lo más pura posible. Listo, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Saludos. Solo una última consulta. Debe Bien. ser, aparte del porcentaje de producción que dijo que por lo menos tienes que andar en un rango del 20% mínimo, ¿qué otros factores serían, por decir así, los tres más claves al momento que se deben considerar para un mejoramiento? Ahí te escuché como cortado al final, fíjate, no sé si pasó lo mismo conmigo. Le dijo a Aníbal usted que cuando se hace un cruce, ¿verdad? Perdón. Cuando se hace un cruce, por lo menos del nivel de producción se tiene que buscar un 20% superior a los padres, ¿verdad? Que entonces se podría decir que es uno de los objetivos principales o los requisitos principales para hacer un mejoramiento. ¿Cuáles serían otros dos más para que se deben considerar al momento de hacer un cruce? Que se tienen que obtener. Que puedes hablar de diferentes caracteres, mijo. Puedes hablar rendimiento, adaptabilidad, lo que sea, ¿no? Al final tú debes eso va de acuerdo a tus objetivos y tus parámetros que tú establezcas. Por ejemplo, tú me dices un 20%, puede andar por ahí un 20, 25, 30%, 15, 10. Eso va a depender de cómo tanto tú selecciones tus parentales o qué tan contrastante sea la genética de las dos plantas que vas a cruzar. ¿Sí? El contraste, ¿no? ¿Qué tan contrastantes sean los parentales? Listo, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Saludos. Dale. Sí, ingeniero.
Vemos, vemos.